libro de Hebreos es un libro que habla mucho sobre Jesús, su sacrificio en la cruz. Y a veces nosotros los cristianos estamos más agobiados y afligidos porque desconocemos todo lo que Jesús logró por nosotros, todas las posibilidades que tenemos, y tú le vas a ver algunas de ellas. El versículo 14 dice así: por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la gran invitación del Señor, que no es solamente para los cristianos, es para toda la humanidad. Todos podemos acercarnos a Dios, y no importa el lugar, y no importa la condición en que viva, importa el corazón. Porque aquel ladrón de la cruz, que tenía su última oportunidad de pedir la misericordia, desde allí clamó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se acercó. Pero antes de hablar de este feliz acercamiento y hacia dónde Dios nos dice que tenemos que acercar y qué es lo que vamos a encontrar, quiero decirle 2, 3 cositas acerca de lo que Jesús hizo primero por nosotros. La primera cosa que el Señor nos hizo por nosotros está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. La Biblia nos dice que Él nos abrió un camino nuevo. A través de la muerte y la resurrección del Señor, Él nos abrió un camino nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el versículo siguiente: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese camino a la presencia de Dios estuvo cerrado por mucho tiempo. El ser humano y ni siquiera el pueblo de Israel tenía acceso directo a la presencia de Dios, porque estaba limitado, porque el pueblo de Israel no tenía, y por eso es de lamentar hoy que nosotros, teniendo todas estas posibilidades, estemos viviendo tan lejos del trono de la presencia de Dios y de buscar los recursos que allí tenemos. Tenemos ese camino nuevo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía acceso a la presencia de Dios. Esto estaba limitado para una sola persona, una vez al año, que era el sumo sacerdote, que podía entrar una vez al año después de purificarse muchos días. Y entraba llevando el pecado del pueblo. Ustedes se imaginan qué carga de pecado llevaba este pobre sacerdote, porque todos los días y cada momento estamos pecando, y él llevaba el pecado de todo el pueblo y de todo el año. Y entraba a ese lugar. Pero para entrar en ese lugar, él tenía que purificarse. También no podía, entraba con una túnica que tenía muchas campanillas, porque mientras ministraba en el lugar santísimo, si las campanillas dejaban de sonar, quiere decir que se había muerto. Porque entrar en ese lugar había la posibilidad de morir. Dependía de cómo estaba la persona, en qué condición entraba a ese lugar. Pero también entraba en sus pies atado con una soga, porque si moría ahí adentro nadie podía entrar, tenían que arrastrarlo, porque cualquier persona que entrara en ese lugar se moría. El pueblo de Israel, hermanos, vea qué hermoso el tiempo que estamos viviendo nosotros.
¿Y cuántas cosas desearía el pueblo de Israel experimentar? Por eso Jesús dijo, muchos de los antiguos, de los profetas, quisieron ver lo que ustedes ven, de lo que ustedes están viendo, y no lo tuvieron. Ellos soñaban con ver a ese Mesías, soñaban con ver esos milagros, pero no tuvieron la oportunidad. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Muchos del pueblo querían tal vez entrar, tocar el arca. No se podía tocar el arca del pacto, porque cualquiera que tocaba se moría. Pero qué diferencia, hoy usted puede tocar al Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Genezaret, la gente vino y le pidió tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué diferencia que el Antiguo Testamento. Qué diferencia que el pueblo de antes con la gracia y el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy podemos tocar al Hijo de Dios. Tú tocabas el arca que simbolizaba la presencia de Dios y te moría. Hoy tú tocas al Hijo de Dios y quedas sano. Aleluya. Entonces el Señor nos abrió el camino. Pero otra cosa importante que Jesús hizo está en Efesios capítulo 2, versículo 14. Que el Señor derribó la pared intermedia de separación. En el templo estaba dividido en tres: el atrio exterior, el lugar santo donde estaban los sacerdotes, el atrio exterior era donde estaban los gentiles. Si algún gentil pasaba por esa puerta al lugar santo, lo sacaban y lo mataban a pedrada afuera. Patio exterior, lugar santo donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo donde estaba Dios. También había una gruesa cortina que separaba del pueblo, del lugar santo y de todo el resto del pueblo la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús murió en la cruz, una de las cosas que hizo fue derribar, quitar lo que separaba, lo que impedía a la gente entrar a la presencia de Dios. Y en Efesios capítulo 2 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Derribó la pared intermedia. Todos nosotros sabemos que el tiempo de la Guerra Fría, Berlín estuvo dividido por un muro de 150 kilómetros, 154 kilómetros. Un muro de concreto y de alambres de púa, y todavía vigilado por soldados. Que del este estaba la Alemania comunista y del oeste estaba la democrática. Pero en el año 1989 sucedió algo. Los muros cayeron. Y toda esa gente que hacía años que no se podían conectar, algunos tal vez familiares, tenían que pasar años. Hermanos, cuando ese muro fue quitado, la gente corrió, hubo algarabía. Todos conocemos, sabemos lo que, porque fue en nuestro tiempo que sucedió eso. La gente corría. La gente gritaba, eufórica. Ahora podían juntarse las familias, porque el muro había sido quitado. Sabe, también había un muro que nos separaba de Dios, que era nuestro propio pecado, que era imposible que el ser humano pudiera llegar a la presencia de Dios. Sin embargo, a través de Jesucristo, esa pared fue quitada. Y ahora podemos acercarnos a Dios, aleluya. El Señor nos abraza y nosotros podemos tocarlo a Él, aleluya. Ahora viene la gran invitación, en el capítulo 4, versículo 14, del libro de Hebreos. Mejor leemos el versículo 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente. La Biblia nos dice... Y la gran invitación es esta: acerquémonos confiadamente. ¿A dónde Dios nos invita a acercarnos? Hay dos palabras aquí, hermanos, muy significativas. Una es la palabra trono y la otra es la palabra gracia. Cuando la Biblia te habla de trono, ¿quiénes están en los tronos? Los reyes, los gobernantes, los que tienen poder,
los que tienen dominio. Estos son los que están sentados en un trono. Cuando la Biblia nos dice que nos acerquemos a ese trono, esto significa que te estás acercando a alguien que tiene todo poder, y Jesús mismo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Te estás acercando no a alguien que podría tener alguna posibilidad de ayudarte, sino te estás acercando al trono. Estás diciendo: acérquese al trono. Ahí hay un rey, hay un soberano. Él domina, Él gobierna. Es aquel que tiene poder, aquel mismo que demostró su poder aquí en la tierra. Tenía poder sobre la muerte, tenía poder sobre los demonios, tenía autoridad sobre los vientos, tenía autoridad sobre los enfermos. Aleluya. Ese mismo es el que está sentado en el trono y te dice: hoy acérquense, acérquense. No siga con tus luchas, con tus cargas, atado, esclavo, o al pecado, o al dolor, o la aflicción. Acércate. ¿Qué cosa no puede resolver Dios? Hermanos, todo lo puede, porque Él es rey y Él está sentado en el trono, y Él te dice: acérquense. Aleluya. Acérquense, acérquense. Oh, aleluya. Pero también hay otra palabra, se llama trono de la gracia. Porque una cosa es tener autoridad y poder, y otra cosa es tener comprensión y simpatía. Hay muchas autoridades de las cuales la gente no se puede acercar, porque no tienen comprensión, no tienen simpatía para la persona, y a veces depende de la condición. Pero acá lo importante es que es el trono de la gracia. Esto quiere decir que cuando tú te acercas a Dios, te vas a acercar a alguien que tiene comprensión. En primer lugar, de tu dolor y tus aflicciones. Mira lo que dice el versículo 14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras. Por eso Él tiene comprensión, y por eso Él tiene simpatía cuando tú vas. Por eso Él te recibe. Tú dices: pero yo estoy mal, yo estoy herido, yo estoy lastimado, yo pequé, yo hice esto. No importa, esto no es un impedimento para que te acerques, porque Él sabe. Él pasó por todo lo que tú pasaste. Y cuando tú te acercas al trono, te acercas al trono de la gracia, donde el Señor, cuando te mira, Él no está para condenarte, ni para señalarte, ni para apuntarte. Cuando te acercas a este trono, este que tiene autoridad y tiene todo poder, es el gran sumo sacerdote, que no está para señalarte, que no está para juzgarte, que no está para condenarte, sino para recibirte, porque sabe de tus aflicciones, sabe de tu dolor, y no hay nada que te haya pasado. Tal vez te pasó algo hace muchos años y llevas como una carga. Jesús estaba allí y Él dice: yo sé lo que es el dolor de la traición, yo sé lo que es la desilusión. Jesús dijo: vení, yo sé lo que es el desprecio, yo sé lo que es el abandono, porque Él pasó. Aún desde su nacimiento, Jesús vivió el rechazo del pueblo y la humillación que el pueblo hizo de Jesús. Y por tanto te podés acercar. Acerquémonos pues confiadamente. Primero, porque Él tiene todo poder para solucionar tus problemas. Y segundo, confiadamente, porque Él tiene simpatía y comprensión de tu dolor y de tu aflicción. Tristemente, muchas personas van cargando con su dolor. Me encanta esto del tema de sanidad interior. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos sanidad interior, pero parece que la gente no se sana, ¿no? Porque entiende que hay un Dios que quiere sanar tus heridas, el pasado. Ningún cristiano tiene que andar cargando con el pasado. ¿Por qué? Porque ahí tenés un trono. ¿Y cuánto hay que pagar? ¿Cuántos kilómetros? No hay que ir al espacio como estos magnates que no tienen en qué gastar la plata y se van a hacer viaje por el espacio, porque no tienen que gastar el dinero, mientras que la gente de África se está muriendo de hambre, los niños muriendo de desnutrición. No es necesario. ¿Sabe cuánto, a qué distancia está ese trono de la gracia? Y ese toque del Señor a una oración, a doblar tus rodillas, ya estás entrando en el camino que te lleva al trono de la gracia. ¡Aleluya!
Trono quiere decir autoridad y poder. El que está allí es Jesús. Él venció y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, confiadamente acércate, porque hay alguien que tiene todo poder. No hay nada en nuestra vida que el Señor no pueda solucionar. Pero también no hay debilidad y no hay pecado y no hay cosa que nosotros hayamos hecho que el Señor no pueda perdonar. Porque Él dice, yo estuve ahí, yo sé lo que es el dolor. Por eso se llama trono de la gracia. Hay tres cosas importantes aquí, hermanos, que nos impiden muchas veces. ¿Y sabe quiénes son los que impiden entrar a ese trono para que Dios solucione mis problemas? Para que Dios perdone mis pecados, soy yo mismo. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando termina dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. El anterior que tenía recién, ese. Por tanto, teniendo nosotros un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. La primera cosa que aparece aquí en estos versículos es: retengamos nuestra profesión. O sea, retengamos nuestra confesión. Hemos depositado en Él nuestra confianza. Hermanos, ¿por qué nos debilitamos? ¿Por qué no mantenemos la fe en los momentos de las pruebas, en los momentos de las luchas, en los momentos de las tentaciones de este mundo? ¿Por qué claudicamos? ¿Por qué no mantenemos firme nuestra profesión? Si es esta confesión, si es esta fe la que me va a dar la victoria. Pero muchas personas a veces flaquean. Y cuando nosotros a veces aflojamos en la vida cristiana, nos debilitamos en la vida cristiana y nos empieza a pasar cosas, siempre culpamos o a Dios o a alguien. Porque siempre viene a haber un culpable de lo que me pasa. ¿Se acuerda cuando estudiábamos? Por lo menos a mí, no sé, capaz que a usted no le pasó, pero cuando yo tenía malas calificaciones, en mi casa, no solo que me observaban, a veces me pegaban también. Pero hoy las cosas cambió. Y cuando los niños tienen malas calificaciones, porque se pasan mirando la televisión o jugando las cosas, y cuando vienen las notas, ¿qué hacen los padres? ¿Qué hacemos nosotros? Y vamos ya, y derecho a la escrita, y derecho al profesor. ¿Y por qué? ¿Por qué le bajaste las notas? ¿Y por qué no rindió? Pero a nosotros no nos hacían así. A nosotros nos decían, ¿por qué? ¿Por qué no rendiste? ¿Por qué no pones atención? Y nos pegaban, y a veces están los dedos. Pero hoy la cosa cambió. Entonces, en este mundo en el que estamos hoy, donde nos pasan cosas, tenemos problemas, bajamos nuestras calificaciones con el Señor, y a quien culpamos, la iglesia, el pastor, algún hermano que me miró y que me dijo esto. No, fuiste vos que aflojaste. Pero la Biblia dice que en ese trono tenés todo, pero tú tienes que mantener firme tu profesión. Segunda cosa que nos decía el pasaje es: acerquémonos confiadamente. Eso está en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí hay dos cosas. Primero, acercarnos. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora eres tú el que tienes que acercarte. Eres tú el que tienes que doblar las rodillas. Eres tú el que tienes que buscar a Dios. Eres tú el que tienes que agarrar la Biblia y acercarte, entrar por ese camino y ir a la presencia de Dios. Acercarse, soy yo. La Biblia está diciendo, hay un trono de gracia, de misericordia. Aquí hay autoridad y poder. No hay nada que yo no pueda resolver, dice Dios. Hay gracia y simpatía y comprensión para lo que te pasa. Pero tú tienes que acercarte. Y pareciera, hermanos, que nosotros teniendo esa posibilidad, ¿cómo nos cuesta acercarnos? ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta leer la Biblia? Acercarse. Y la tercera cosa, la confianza. La Biblia dice, no perdáis pues vuestra confianza. De nada sirve que yo me acerque a Dios y no confíe. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer, en primer lugar, que Dios existe, y en segundo lugar, que Él es galardonador a todos los que le buscan. Entonces, con confianza,
Nadie que pide sin fe recibe nada, Santiago dice, pero pidan con fe. Pero en estas tres cosas nos debilitamos. Nuestra profesión, nuestra confesión, lo que un día dijimos a Dios, que lo íbamos a seguir, que lo íbamos a servir. Vinieron las pruebas, vinieron las luchas. Me habló fulano, me habló aquel y me hizo claudicar y aflojé. Bueno, no lo culpes a Dios. Bajaste, eres tú el que culpable de tus calificaciones que bajaron. Dios dice, no quisiste acercarte. Preferiste otra cosa que acercarse. Y la tercera cosa es confianza. Hermanos, grande es esta obra de Dios maravilloso sobre nosotros. Hay una canción que dice, que ya hemos escuchado algunas veces, pero algún día la vamos a cantar ahí con el grupo de alabanza, que el amor de Cristo es más grande que el pecado que me separó. Había un abismo. Jesús vino y cruzó ese abismo. La cruz de Cristo es la que está en ese abismo entre el hombre y Dios. Es el puente. Podemos acercarnos. Aleluya. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Nos ponemos de pie, hermano, adoramos a Dios Dejó su y nos preparamos para participar de la cena del Señor. Para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, Aleluya. que el foso que nos separó. Acércate, corre al trono de la Me gracia. alcanzó en mis tinieblas. ¿Por qué muchas personas están en oscuridad? Solo en Él ¿Por hay qué muchas personas están en su dolor, en sus heridas? Si hay alguien que extiende su mano y te dice, acerca, corre al trono de la gracia. Allí vas a recibir perdón. Allí vas a recibir tu milagro. Porque el que te está llamando y que te está invitando tiene todo poder. Cuando te ocurra alguna cosa, corre al trono de la misericordia. Cometes una falta, un pecado, corre a la sangre de Jesús. Corre al trono de la gracia. No te aísles, no te alejes. Tenés un problema, una dificultad, corre al trono de la gracia. El Señor tiene todo poder, aleluya. Allí vas a encontrar la salida. No hay nada que el Señor no pueda resolver, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todo lo que lograste es por mí, Señor. En el más hondo valle Oh, Espíritu Santo. me pastoreará por siempre. Santo, santo, santo Dios. Y me guarda junto a Él. Aleluya. Más profundo que el mar, Más profundo en el cielo está tu amor. Voy a pedir a los hermanos que van a ayudar en la Santa Cena que estén pasando en esta hora. Aleluya. Más fuerte que la Amor. tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias, Dios, estamos agradecidos. Porque como pueblo y como iglesia hoy, Señor, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, sin importar nuestra condición. Si hay pecado en nuestras vidas, la sangre de Cristo nos perdona. Si hay enfermedad en nuestros cuerpos, el Señor nos sana. Si hay dolor en nuestra alma por el pasado y por las heridas, el Señor cura, aleluya. Por sus llagas fuimos curados. Gracias por este momento que podemos recordar ese sacrificio tan grande en la cruz por nosotros, aleluya. Oh Jesús.